Hoy nos vamos a sumergir en un pasaje que, bueno, creo que casi todo el mundo conoce. El momento en que Jesús llama a sus primeros seguidores. Un momento icónico, desde luego. La fuente principal, claro, es el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Pero la idea es ir un poco más allá del texto. Claro. Vamos a analizarlo con un poco de historia, de sociología, para intentar descifrar qué se esconde ahí. Porque nuestra misión es entender por qué ese momento, en ese lugar concreto y con esas personas, fue tan explosivo. Exacto, porque la imagen popular que tenemos es muy idílica. Jesús paseando por la orilla, unos pescadores. Humildes, sencillos. Eso es. Pero la realidad de la Galilea del siglo I era mucho más compleja. Mucho más tensa y políticamente muy cargada. Cada detalle del pasaje es una decisión deliberada. Perfecto. Pues vamos a desgranar todo eso. Empecemos por el escenario, si te parece. Adelante. El texto dice que Jesús, al enterarse del arresto de Juan el Bautista, se retira a Galilea y se instala en Cafarnaúm. Y luego cita a Isaías hablando de Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas. Exacto. Suena bastante lúgubre, ¿no? Que era realmente Galilea. Era un rincón olvidado del imperio. Pues mirad, todo lo contrario a olvidado. Galilea era una de las zonas más volátiles y estratégicas de toda la región. Ah, sí. Sí, sí, no era un remanso de paz, para nada. Era un cruce de caminos comerciales importantísimos. O sea que había dinero. Había movimiento económico y, por tanto, era un foco de atención para Roma. Estaba gobernada por Herodes Antipas, que era un rey títere de los romanos y que imponía unos impuestos altísimos para financiar sus grandes proyectos de construcción. Entiendo. O sea, la población estaba bajo una presión económica brutal. Brutal. ¿Y eso de Galilea de los gentiles, a qué se refiere exactamente? Bueno, gentiles es la palabra para los no judíos, y Galilea era una región fronteriza. Con una población muy mezclada. Muy mezclada, exacto. Había judíos, por supuesto, pero también griegos, sirios, fenicios. Era un crisol. Y desde la perspectiva de la élite religiosa de Jerusalén, en Judea, a Galilea se la miraba con cierto desdén. Como una zona contaminada. Justo. Menos pura doctrinalmente por ese contacto constante con extranjeros. Llamarla tierra de tinieblas no solo era una referencia poética, reflejaba un prejuicio muy real de la época. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si Mateo dice que Jesús empieza su misión precisamente ahí, No es casual. es una declaración de intenciones en toda regla. Es una jugada maestra, si queremos usar un término moderno. Por un lado, está usando una técnica literaria muy suya, lo que los expertos llaman una cita de cumplimiento. Conectar a Jesús con una profecía del Antiguo Testamento. Eso es, en este caso, con Isaías. Para su audiencia que era judía, esto era fundamental. Era decir, ojo, este Jesús no es un improvisado, su llegada fue anunciada, le daba legitimidad. Pero aparte del argumento teológico, hay una dimensión política, ¿no? Empezar en la periferia, en una zona impura y conflictiva, en lugar de en Jerusalén, el centro del poder. Exactamente. El mensaje es potentísimo. Está diciendo que la luz, el cambio, la acción de Dios no va a empezar en los palacios ni en el templo. Entre los poderosos. No, va a empezar en los márgenes, entre la gente común, en una zona de conflicto. Es una inversión total de las expectativas. Entendido. El escenario no es un simple telón de fondo, es parte del mensaje. Totalmente. Vale, pues vayamos a los protagonistas, los pescadores. Simón Pedro y Andrés, y luego Santiago y Juan. La imagen clásica es que eran hombres pobres, muy sencillos. ¿Se sostiene eso históricamente? Pues no del todo. Esa es una visión un poco romantizada. Ah, ¿no? No. La pesca en el mar de Galilea era una industria seria y en algunos casos bastante lucrativa. O sea que no eran los más pobres entre los pobres. Para nada. Ser pescador a menudo significaba ser dueño de un pequeño negocio familiar. Tenían barcas y una barca era un activo caro. Tenían redes que requerían inversión, mantenimiento. Y el texto de hecho menciona algo, ¿no? Sí, menciona que Santiago y Juan estaban con su padre, Zebedeo, y con jornaleros en la barca. Jornaleros. Eso implica que su negocio era lo bastante grande como para tener empleados. Parte del tejido económico de la zona. Pagaban sus impuestos, tenían una estructura familiar y social sólida. Eran hombres de oficio. Y entonces llega Jesús y les dice simplemente, «Seguidme».
Y la reacción, según el texto, es inmediata. Inmediata. Dejaron las redes y le siguieron. Y los otros dos dejaron la barca y a su padre. Desde un punto de vista práctico, esto suena a una locura absoluta. Es una de las acciones más radicales de todo el Nuevo Testamento. Abandonar el negocio familiar no era como cambiar de trabajo hoy en día. Era abandonar tu herencia, tu seguridad. Y tu principal red de apoyo social. La familia lo era todo. Y dejar al padre, como hicieron Santiago y Juan, era un acto casi impensable, una ruptura con el deber. Estaban abandonando su identidad, su pasado y todo su futuro. Todo. Y el texto lo subraya con esa palabra, inmediatamente. No hay un déjame que lo piense o lo consulto con la familia. No. Es una decisión instantánea y total. Lo que para el lector original subraya la increíble autoridad de quien hace la llamada. Su palabra tiene el poder de desbaratar por completo el orden social. No es una sugerencia, es una fuerza que los arranca de su realidad. Y eso nos lleva a la promesa que les hace: os haré pescadores de hombres. Una frase tan famosa que casi hemos perdido su impacto. Es solo una bonita metáfora. Es una metáfora brillante, pero tiene varias capas. La primera es la más evidente, ¿no? Jesús no anula sus habilidades, las redirige. Claro. Les dice todo lo que sabéis hacer. Trabajar en equipo, ser pacientes, conocer el mar, todo eso no lo vais a tirar. Lo vais a usar para una misión mucho mayor. Transforma su profesión en una vocación. Les da un propósito trascendente usando las herramientas que ya tienen. Tiene todo el sentido. Pero hay una capa más profunda. Y quizás más inquietante. ¿Así? Para nosotros, pescar hombres suena a salvar almas, algo positivo. Pero en algunas partes del Antiguo Testamento, en Jeremías o Amós, la imagen de Dios enviando pescadores a pescar hombres es una metáfora para el juicio. Para el juicio. Sí, la imagen de Dios reuniendo a la gente para un ajuste de cuentas. Un momento. ¿Quieres decir que para los primeros que oyeron esto, la frase podría no haber sonado tan amable, Es muy posible, sino como algo mucho más intenso? como el anuncio del fin de los tiempos. Podría tener esa doble connotación, sí. El primer mensaje de Jesús en este mismo pasaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Claro. Y ese reino de los cielos no se entendía como un lugar etéreo tras la muerte. Para muchos judíos del siglo I era la esperanza de una intervención directa de Dios en la historia. Para restaurar Israel, para juzgar la injusticia, incluida la romana. Exacto. Entonces, llamar a pescadores de hombres en ese contexto podía sonar a reclutar a los primeros agentes de esa transformación radical, apocalíptica incluso. Tenía un filo mucho más afilado de lo que solemos pensar. Esto es fascinante. O sea, la llamada combina la promesa de un nuevo propósito con el anuncio de una crisis inminente, de un cambio de era. La urgencia del inmediatamente cobra mucho más sentido así. Claro, no es solo inspiración, es una respuesta a una emergencia. La calma aparente de la escena junto al mar esconde un torbellino de tensiones. Jesús no está simplemente dando un paseo y haciendo amigos. No, está en territorio ocupado, en una zona socialmente tensa, y está reclutando a hombres de negocios para que abandonen el sistema y se unan a un movimiento que proclama un reino alternativo al del César. Vale, vamos a recapitular. Si juntamos todo esto, ¿qué imagen final nos queda? ¿Cuáles serían las ideas clave? Pues yo destacaría 3 puntos. El primero, lo que podríamos llamar la estrategia del margen. El movimiento empieza deliberadamente en la periferna, no en el centro. Exacto. Y eso establece un patrón. El poder de Dios se manifiesta en los lugares y las personas que el poder humano considera insignificantes. Un principio de inversión de valores. El segundo punto sería el coste real del discipulado, ¿no? Sin duda, el sacrificio real y tangible. Seguir a Jesús no era un acto piadoso sin consecuencias. Implicaba un riesgo enorme. Era una ruptura radical. Total. El relato nos obliga a tomar en serio la magnitud de esa decisión, más allá de la visión edulcorada que a veces tenemos. Y el tercero, la autoridad de la llamada. Sí, la fuerza performativa de la palabra. La palabra de Jesús no solo informa, transforma. No describe una realidad, la crea. Con solo un seguidme, reordena vidas enteras.
El autor de Mateo nos presenta a un Jesús cuya autoridad es absoluta. Increíble. Cómo un texto tan corto y que parece tan sencillo puede tener tanta densidad. Histórica, social. Lo cambia todo. Ese es el objetivo del análisis, ¿no? Ir más allá de la superficie para intentar reconstruir el impacto original de estas historias. Y nos damos cuenta de que eran de todo menos sencillas. Eran desafiantes, peligrosas y radicalmente nuevas. Pues creo que eso nos deja con una última reflexión. Hemos visto que esta llamada implicaba abandonar un sistema económico y familiar muy concreto. Y esto me lleva a una pregunta para que se quede en el aire. Si un llamado así ocurriera hoy, no en la orilla de un mar, sino en nuestro mundo hiperconectado, ¿cuáles serían las barcas y las redes que nos pediría dejar atrás? ¿Qué sistemas económicos, qué estructuras sociales, o incluso qué redes digitales representan hoy esa seguridad que tendríamos que abandonar para responder a una llamada así? Una pregunta potente, porque las redes de hoy, aunque son menos visibles, pueden atarnos con la misma fuerza que aquellas. Sin duda. Un tema para seguir dándole vueltas. Gracias por esta inversión tan reveladora. Un placer, como siempre.